Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este segundo programa memorial sobre el pastor Juanito Higuillita Ramírez. Hoy continuamos con esta entrevista a dos de sus hijos que tenemos aquí, que nuevamente nos acompañan. Y bueno, continuamos con esta entrevista. Gracias, Pedro, y gracias, Abel, por continuar con nosotros. Y bueno, pues ya hemos hablado de cómo llegaron Juanito y Guillita a los pies de Cristo y cómo al interior de su casa, de su hogar, pues sucedió esta dinámica para que ustedes también sean ahora parte de ese legado que ellos nos dejan. Pero hay circunstancias también de la vida que marcaron este tiempo de vida entregada a Dios y de servicio a Él en la relación entre sus papás y al interior de su casa. En particular, pues el fallecimiento de dos de sus hermanos. Uno de una manera muy inesperada, un hombre joven, Guillermo. ¿Cómo eso impactó a la familia y cómo Dios pudo ser el soporte del matrimonio de tus papás y de ustedes como familia? Bueno, a mí me tocó, buenas noches otra vez, gracias por la invitación. Me tocó que me avisaran uno de los pastores aquí en un sábado en la mañana. Esto ocurrió a las 5 de la mañana y lo localizaron, lo llevaron al anfiteatro y 9, 10 de la mañana nos estaban avisando y mi temor y el temor del pastor y de mi papá era qué iba a pasar con mi mamá, porque pues como que es más fuerte el dolor para una madre Claro. que para los demás. Y incluso igual yo pensaba en mi mamá, y por lo que me comentaron, y además tenía presión alta, y la forma en cómo había sido, pues era cómo ella lo fuera a tomar, cómo lo iba a resentir. Y una de las cosas que dijo mi papá, pues vamos a orar y que Dios les traiga paz y todo. Y cuando ella ya se entera y todo, pues efectivamente Dios hizo un milagro de darle paz, tranquilidad y toda la calma del mundo, que pues todos nos sorprendimos también y eso fue pues cosas que Dios hace en medio del dolor, en medio de las tristezas, de las penas. Aparte del saber que Él, como sea, estaba en el cielo, Uh-huh. que lo vamos a ver algún día, pero en el momento es algo muy fuerte para Impactante, una madre, ¿no? Claro. Pues Dios hizo un milagro ahí en esos momentos, y que fue que fue fortaleciendo la vida de ella en su fe en Dios, en saber que Dios es real, que Dios es poderoso, bueno a pesar de eso, y la vida de oración
unirlos también como pareja y como familia, porque igual a todos nos llevó a estar en oración por la situación y por cada uno de nosotros. Sí. Bueno, como miembros de una familia cristiana en donde tus padres tienen la paz y la certeza de que su hijo al fallecer va ante la presencia de Dios, se transmite esa paz, te fortalece, porque esa misma paz que ellos tuvieron, bueno, esa paz la da Dios, ¿no? Pero también cuando tú lo ves, cuando tus padres, que son tu mayor referencia, tienen esa paz, tranquilidad, también te la transmiten a ti. Entonces, su fortaleza, su fe, a todos nos ayudó para superar esa situación. Platicábamos hace ratito antes de entrar del tema del perdón. No sabían en concreto a quién perdonar, pero hubo perdón en el corazón de tus papás. ¿Cómo fue? Sí, esa fue otra situación porque fue un asesinato y entre los amigos decía que podía ser X o Z. La policía quería inculpar a otra persona que no era. Y eso no pasa casi. Donde mi papá les dijo, él no es. No, sí, que él no es. O sea, entonces, pues, afortunadamente, pues lo dejaron libre. Pero sí, sí llegó el punto de tener que soltar, de perdonar, porque no sé si hubo rencor o alguna situación así de por qué lo hayan hecho o que lo hayan hecho con él, con mi hermano, que llegó el punto en que mi papá dijo tenemos que perdonar y vamos a orar, como familia igual oramos juntos y perdonamos a la persona, a quien haya sido, porque no supimos nosotros y ni investigamos ni queríamos saber quién era. Si la policía hacía su trabajo, pues adelante, era su labor, sí, no la nuestra. Y entonces mi papá dijo, vamos a perdonar, vamos a orar y que Dios lo bendiga, que Dios haga también su voluntad. Entonces hubo esa oración de perdón como familia y pues en general todos quedamos libres de alguna carga, la carga de algún resentimiento, de algún dolor. Y eso fue también que cosas que ellos hacían y tenían claro, no podíamos avanzar con esas cargas, con ese dolor, ¿no? Es que aquí fueron dos casos, ¿no? Perdieron ustedes a dos hermanos, pero en el primero hablábamos detrás de cámaras también, había una pregunta en el corazón de sus padres, ¿no? Incluso de ustedes mismos, me imagino. ¿Por qué, no? A veces nos quedamos con la idea de, ay, no, pues es que a Dios no se le pregunta le cuestiona. por qué, ¿no? ¿No? Pero Dios en su infinito amor, y depende también uno en la actitud del corazón, Exacto. como lo pregunte, Dios sí responde los porqués, ¿no? Y comentábamos hace un momento esta parte de por qué, y bueno, no sé si gustan platicarnos cómo Dios les responde a través de los años, por qué, y entonces hubo paz en primer lugar y después les responde la pregunta a sus papás. Sí, sí, por supuesto, la pérdida de un hijo es, yo creo, lo más fuerte que un ser humano puede pasar. Fue muy doloroso y también, por supuesto, había una duda de por qué siendo tan joven. Y como comentábamos también, sí, detrás de cámaras, que a veces Dios da respuesta cuando hace falta, ¿no? Entonces, con el tiempo mis papás fueron recibiendo esas respuestas y yo nunca perdieron la fe ni la confianza en Dios, pero hubo más paz y tranquilidad en sus corazones. Fueron varios hechos que les indicaron de por qué había sucedido esto.
esta lamentable pérdida. Sí, fue de una manera que no quisiéramos, pero aún así Dios tenía sus propósitos, sus planes, Claro. y que fue lo que le fue respondiendo a mis papás. Y ellos estuvieron ya más tranquilos, más sin esa dudas. Sobre todo eso, ¿no? Porque la paz sí la tenían. Sí. Sí, llegó primero. Ujú. ¿No? Y en el segundo caso de su otro hermano, ahí Dios hace una obra pues preciosa de perdón, ¿no? Porque como bien dices, Abel, no es fácil perdonar, ¿no? Si cuando alguien se pelea, pues es muy difícil perdonar. Pues ¿Y si es cuánto con tu más hijo? cuando hay ¿No? de por medio una pérdida humana, ¿no? En este caso, un hijo para ellos. Pero cómo Dios derrama ese afán de querer perdonar, y el pastor Juanito no se queda nada más que tú y yo, Guillita, perdonamos, ¿no? Sino se abrazan todos y todos hacen una oración para perdonar. Tan así el perdón que, por ejemplo, ahorita lo pueden platicar sin ningún problema, sin lágrimas en los ojos, con entereza, que los mismos pastores derraman en ustedes para seguir adelante, ¿no? Entonces, hay perdón y hay liberación y hay más todavía de bondades que Dios derramó en la vida de sus papás y de ustedes. Sí, Dios en su misericordia nos otorga esa paz y esa claridad, en este caso a mis papás, para llevarnos al perdón a todos, y a quien sea, ¿no? Y pero sí individualmente puedo decir que Dios obra individualmente, que hay una cobertura, que hay una fuente, pero también Un trato es personalizado. un trato personal, y gracias a Dios que todo lo tuvimos en esos momentos y hasta la fecha, que ahora con su partida pues nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad de como platicaba el otro día, si hicimos cosas, si nos faltaron de hacer cosas con ellos, no importa, o sea, nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad de Dios. Lo que hicimos, lo que no hicimos, no lo hicimos, no pasa nada. Sí. Esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así es. Amén. Y gracias a Dios por esa paz. Claro. Es un ejemplo de vida, ¿no? Lo que ellos nos mostraron. Y hubo una segunda pérdida, ¿no? Su hermano mayor, Mario, por una enfermedad. Ahí la circunstancia es difícil, más bien es diferente, es otro proceso. Sí, Mi hermano enfermó y fueron como 3 años más o menos que lo vimos sufrir, padecer la enfermedad. Fue difícil en el momento. Y sí, es un milagro de Dios que te da la fortaleza y la paz. Yo recuerdo particularmente que yo sentía mucho dolor, de hecho sentía físicamente una presión en el pecho. Y yo fui y le pedí a Dios que me ayudara y me reveló el pasaje en el que Dios, cuando nosotros le damos nuestras peticiones, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fue algo sorprendente porque yo en ese momento abrí la Biblia y justo me apareció ese versículo. Y Dios me dio esa paz y a partir de eso yo pude sobrellevar. Y bueno, también la fortaleza de mi mamá y de mi papá te transmite y te da tranquilidad y te ayuda a superarlo, porque sí fue difícil ver sufrir a alguien que quieres tanto. Es muy difícil, es duro. Y bueno, yo creo el amor de los padres es mayor, ¿no?, que el de un hermano, pero ellos también recibieron esa paz de Dios
y lo superamos, gracias a Dios. Fue doloroso, pero entendimos que nuevamente preguntamos, Dios nos revela, nos fue dando poco a poco la respuesta del porqué de las cosas. Y bueno, les voy a platicar algo de mi hermano. Mi hermano se casó con una persona que no era cristiana, entonces mi papá no estaba contento, de hecho se oponía, ¿no? Y ella se casó con una persona que vivía además muy lejos. Entonces un día mi papá le pregunta a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permitiste eso? El día de su funeral, mi papá le dieron la palabra y bueno, como siempre lo hacía, evangelizó, habló de la palabra de Dios. Y muchas de las personas recibieron, se arrepintieron, lloraron. Y dice mi papá que en ese momento escuchó la respuesta de Dios de por qué había permitido que mi hermano se casara con una persona que no era cristiana. Y bueno, de lo que hablábamos, de que Dios te da las respuestas cuando las pides, eso es algo que no sucedió. Wow. En su vida en su ministerio de evangelismo encontró la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que se había hecho. Porque si no hubiera sido así, esta gente no habría conocido a Jesús en el funeral. No habrían tenido salvación. Y no habrían tenido salvación. Sí. Se me fue. En estos momentos de crisis, tanto en el fallecimiento de Guillermo como en el de Mario, ustedes como hijos, ¿qué escuchaban que se platicaban? ¿Qué le decía tu papá, tu mamá o al revés? ¿Cómo era ese diálogo que generaba finalmente esa fortaleza como matrimonios y como matrimonio y como jefes de familia? Bueno, mi papá siempre agradeció a Dios por todo lo que pasaba. Todo es bueno, pero no siempre nos parece que es bueno. Entonces, pero Dios siempre le mostró a él y le trató con él que todo era bueno, que siempre, o sea, Dios no se equivoca en nada, que Dios tiene el control de las cosas y que todo lo que él hace está bien. Entonces siempre fue agradecido del saber que Dios sabía lo que hacía, siempre. Entonces, aunque fue duro las pérdidas, pero fue dar gracias a Dios por que su voluntad era hecha. Y esa fue básicamente la oración, la conversación. El ánimo, claro, de que era la voluntad de Dios, que estaba en sus planes y no había, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y él hace lo que él sabe que está bien. Es lo mejor. Y decía mucho, él está en chino, que le entiendan, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, pues igual, o sea, a veces uno sigue con la duda o con esa que por qué pasó, pero sabiendo que Dios hace hace su voluntad, claro, aunque no nos parezca que es lo mejor para nosotros, pero sí es lo mejor, pero en ese momento no lo entendemos. Entonces siempre ha sido así de que es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios y él está bien. Y es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y dar gracias. Tan así que, por ejemplo, cuando lo saludábamos, es clásico en él, era, ¿no? Pastor, ¿cómo está? Bendecidos, hay que aguantarnos, ¿no? Hay que aguantar. O sea, en cualquier sí situación siempre era bendecido. Él me platicó del por qué. ¿Del por qué? Bendecidos. Sí. Me dice que
una vez lo invitaron a dar una plática por la radio, entonces él preguntó a Dios que por qué saludo tenía que dar. Entonces me dice que él literalmente escuchó la palabra bendecido, y después Dios le reveló por qué, ¿no? Entonces le recordó 2 pasajes bíblicos, Romanos 8:28, que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y Primera de Tesalonicenses 5:18, Dad gracias a Dios en todo. dad gracias a Dios en todo. Entonces y dice que pasaron varias cosas que le hicieron entender que en todo, siempre, pase lo que nos pase, todo es para bendición y ayuda de nosotros. Entonces, por eso él decía esto, Sí, como por estás eso. bendecido, que siempre estamos bendecidos. Siempre. Todo lo que nos pasa es de bendición para nosotros. Aunque a nosotros no nos parezca tan bueno, ¿no? Ajá, Como decía Pedro. no parezca. Por eso decía, bendecidos, pero hay que aguantar. Sí, porque llamaba mucho la Sí, atención. bendecido, Bendecidos, pero hay que aguantarnos. Sí, pastor, hay que aguantarnos. Pero justamente, y también la pastora Lucero refería a eso, ¿no? A lo mejor hay gente que le hacía ruido la palabra, ¿no? ¿Cómo está, pastor? Bendecido. Sí, porque le pasó esto, le pasó lo otro, esto y esto, y bendecido. Bendecido. Pues pero él sí. entendía la profundidad de la palabra bendecido y lo decía con plena convicción de que efectivamente, aún en estas pérdidas o estas experiencias amargas, hay un propósito de Dios superior a lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Propósito que a veces vemos, como al final en el funeral de uno de sus hermanos, cuando hace la oración y salva a mucha gente, ¿no? Y propósitos que humanamente no entendemos ahora, ¿no? Y eso en la soberanía de Dios. A mí me quedó muy claro, yo entendí la soberanía de Dios en una clase que Él nos dio, que la soberanía de Dios es como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, ¿no? Y por eso nos regimos, ¿no? Porque Él es soberano, Él sabe lo que hace, y como decía Pedro, ¿no? Todo es bueno para nosotros, aunque nosotros en nuestra corta visión no lo podamos entender así. Pedro, Abel, ustedes que los vivieron como matrimonio, como papás, ¿qué del matrimonio de Juanito y Guillita ustedes tomarían para aconsejar a los matrimonios esta noche? Pues Efesios 5, donde habla de sométase toda persona a la autoridad de Dios, esposas el esposo, y dice pero el esposo trate a su esposa como Cristo trató a la iglesia. Si bien cuando empezaron su matrimonio sin Cristo hubo problemas, cuando él conoció a Cristo, cuando él entendió y empezó a conocer de la palabra y el propósito de su vida, y uno de esos es tratar a su esposa como a sí mismo, dice en esa parte. Nadie que no se ame así, no le da de comer o no la trata mal. Él la trató a mi mamá siempre con delicadeza, siempre la procuró, siempre la pensaba en ella, no como ya muchos lo vieron, no iba solo a algún lado, siempre la acompañaba. Y él estando aquí y tenía que visitar a alguien o ir a ver a alguien, iba a la casa por mi mamá y se iban a ver a alguien, a visitar, o aquí mismo en la iglesia, en los salones, en las reuniones que iban a tener, iba por ella y la traía y la llevaba y él se regresaba. Siempre siempre la procuró, siempre la vio por ella. Y a final de cuentas, como ella dijo, yo sé que me amaba, Claro. como por todo lo que él hizo
por ella, no nada más de palabras, sino de hechos. Siempre la procuró y siempre vio por ella. Entonces, pues sería el consejo. En este caso, el hombre tiene que ver por su esposa, tiene que ver por sus necesidades, por su bien, por su bienestar, para que esto funcione y dure mucho tiempo, ¿no? Claro. Abel. Sí, estoy de acuerdo con él, me quito las palabras. Pero también lo que yo vi es que el servicio a Dios, eso los unió mucho, porque, bueno, además de que permanecían juntos, tenían un propósito. Como Claro. ellos andaban todo el tiempo juntos también por el mismo propósito, porque iban a visitar, visitaban congregaciones, enfermos, entonces eso también los unió mucho. Entonces, bueno, claro, se recomienda a veces tener propósitos comunes. Bueno, pues el servicio a Dios es lo mejor que un matrimonio, yo creo, puede hacer. Fíjate que esta temporada de matrimonios tiene que ver con el llamado de los matrimonios, ¿no? ¿Cuál es el llamado de los matrimonios? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su propósito? Y acabas de redondear justamente con esa parte, ¿no? El propósito los tenía unidos, el propósito de servir a Dios, de ser un matrimonio que edificaba la iglesia, evangelizando, haciendo labor social, los mantuvo juntos, ¿no? Todo este tiempo, y apasionados, velando el uno por el otro. Me parece que con esto redondeamos esta parte. No sé si quieras agregar. Sí, nada más ver la semilla que dejaron sembrada, todo un legado. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos un ratito en el funeral del pastor Juanito. Y, bueno, perdón la expresión, pero era una fiesta en el sentido de que se comprende que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que la tristeza queda rebasada por el gozo que Dios derrama en ustedes, y que llegamos y todo muy tranquilo, se respiraba una paz impresionante, que no en cualquier funeral, ¿no? Pero estamos hablando del matrimonio, bueno, del pastor Juanito, y lo que dejó, ¿no? Que finalmente empezó a dar fruto en la entereza y en el entendimiento de saber que él está bien, que él sanó, que él está a salvo y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y creo que nos quedamos con esa esperanza, con ese gusto, con ese gozo de que él está bien. Y la pastora Guillita también, ¿no? Que se fue primero, pero el pastor Juanito ya también se nos adelantó, pero bien, ¿no? Hay gozo en ese sentido de que ustedes estuvieron con ellos, estaban en paz, en tranquilidad, y lo que nos dejan ahora los pastores pues es todo un legado y un aprendizaje, porque sembraron en muchísima gente. El pastor sembró en nuestro matrimonio, y pues agradecidos con Dios que nos dio la oportunidad de conocer a los pastores, de conocerlos a ustedes, y pues con este programa queremos honrar la memoria del y darle gracias a pastor y la Dios. pastora. Darle gracias a Dios por la oportunidad de haberlos conocido, aunque no llegamos desde el principio a CFC, sí reconocer que finalmente tuvimos la oportunidad de que él pudiera ser parte importante, como dice mi esposa, en nuestro matrimonio, pero también en muchos otros, y además hay un legado directo en ustedes, ¿no? Pedro, Abel, Juan, Josefina, y ahora nietos y bisnietos, ¿no? Ahí también una semilla sembrada para un grande propósito, un legado familiar, que es justamente una de las promesas que Dios nos hace, ¿no? Y que nos permite trascender por Él, por Dios mismo, aún más allá de la vida terrenal y el tiempo que estemos aquí. Yo solo quiero para cerrar decir que si hay algo de lo que yo me arrepiento. Ay, sí. Yo me arrepiento de que no hicimos con Juanito y Guillita, y me parece que fue la última vez que vimos a la pastora Guillita, si no mal me acuerdo. Aquí cerca de CFC hay una fondita, ¿no? Era un miércoles, que era cuando tenían la reunión con las personas de la Edad de Oro. Y nosotros íbamos a hacer el súper. Entonces pasamos frente a la fondita y estaban
todos nuestros hermanos De la edad de de la oro. edad de oro con sus papás, con Juanito y Guillita, y pasamos y los saludamos, ¿no? Ay, hola, Hola, Dios, desde fuera, sí. ¿no? Desde afuera. Y tus dos, tu papá y tu mamá, su papá y su mamá haciéndonos así, ¿no? Que pasáramos. Véngase. Nosotros teníamos a la niña aquí en la escuela, entonces sí traíamos, al menos yo traía así como que el pendiente de, híjole, es que si nos vamos, si nos quedamos, ya no vamos a ir a donde íbamos a ir, o vamos a ir y no nos va a dar tiempo de regresar. Entonces sí de, no, gracias, provecho, ¿no? Te digo, según yo recuerdo, fue la última vez que vimos a tu mamá, antes de que partiera, y me parece que fue una oportunidad que dejamos ir de estar con ellos y de convivir. Pero bueno, estas cosas pasan. La moraleja es aprovechen cuando tengan oportunidades de convivir con las personas que quieren, con las personas que aprecian y que han marcado su vida. Aprovechen, no dejen las cosas para después, ¿no? Gracias Pedro, gracias Abel, por favor también gracias a sus hermanos, sé que también buscaron el tiempo y no pudieron estar con nosotros. Seguimos en oración por las necesidades que hay ahí de salud y de en general porque Dios siga bendiciendo sus vidas. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos dos programas. Esperamos que justamente estas anécdotas, estas experiencias, esta historia nos edifiquen como matrimonios a cada uno de los que estamos viendo este programa. Que Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos despedimos deseándoles bendiciones y victorias y toda la gloria de Dios. Solo viva para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Dios, dame un nuevo corazón, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida